Este es un podcast de Ibero 90.9. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. La política en México atraviesa un momento de tensión y redefinición profunda. La coalición gobernante, encabezada por Morena, se enfrenta al desafío de equilibrar un poder centralizado con las dinámicas internas de una estructura que hasta ahora funcionaba en torno a la figura de López Obrador. Al momento de entrar a la presidencia, Claudia Sheinbaum heredó un partido cohesionado en apariencia, pero que en realidad es un entramado de lealtades ambiguas y liderazgos diversos. A diferencia de su predecesor, Sheinbaum no cuenta con la misma capacidad de mando indiscutible y deberá navegar entre alianzas complejas y actores con ambiciones propias, como Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Además, la influencia de los partidos satélites y la posible intervención de López Obrador desde fuera del gobierno hacen que su autoridad aún no esté del todo afianzada. En este nuevo escenario, la capacidad de Sheinbaum para ejercer liderazgo está en duda. ¿Logrará imponerse? ¿Qué nos revela su primer mes de gobierno? Hugo García Marín es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la revista Presente. Hugo, hiciste un análisis titulado El Congreso Morenista, en el que definiste que la coalición gobernante tiene todo lo que necesita para establecer nuevas prácticas y básicamente redefinir la cultura política, así como cambiar la Constitución, de tal suerte que estas innovaciones sean difíciles de revertir, algo que ya estamos viendo. Y sin embargo, con la llegada al poder de Sheinbaum aún no es evidente qué estructura tomará esta nueva forma de control, que ha resultado básicamente en la captura del Estado. En el sexenio anterior había una política vertical, con un presidente que gozaba de un enorme poder personal y que era el factor, de unidad del partido. La pregunta es entonces si Sheinbaum logrará mantener esa hegemonía personal que construyó López Obrador. ¿Ha cambiado tu visión sobre el partido y el liderazgo de Sheinbaum tras este primer mes de gobierno? Un mes además, lleno de polémicas y de reformas y de choque de poderes. No ha cambiado mi opinión. Por el contrario, pienso que se está consolidando dos elementos principales. El primero es que hasta el momento podríamos decir que López Obrador ha dejado un vacío. Si una de las hipótesis era que él participara de manera activa, ya fuera formal o informalmente, no parece que esto sea así. Y por lo mismo, ese vacío de poder ha sido aprovechado por diferentes actores, particularmente, diría yo, Ricardo Monreal y Adán Augusto. Nuestra cultura, al ser profundamente presidencialista, se tiende a pensar, como decía el mismo López Obrador en algún otro momento, que de todo se entera la presidenta. Sin embargo, yo empiezo a ver poco a poco indicios en donde, al menos particularmente en el Congreso, tenemos actores que se han apropiado de la agenda del presidente para impulsar sus propios intereses. Particularmente voy a poner como ejemplo el tema de la reforma al Poder Judicial y los últimos debates que se han dado en torno a ella, en donde Ricardo Monreal ha sido de los principales promotores y defensores de la reforma, incluso contradiciendo en algunos puntos algunos comentarios de la misma presidenta. Por poner un ejemplo, Ricardo Monreal salió a decir que evaluarían si le aceptaban o no las renuncias de los ministros para revisar el tema de si se les otorgaba o no el dinero propio de lo que les corresponde tras dejar su encargo. Y posteriormente salió la presidenta a sí quejarse del hecho de que recibieran este ingreso, pero a defender que era su derecho y que la misma reforma planteaba que tuviera que hacerlo. Otro ejemplo al respecto es que mientras que varios han empezado a difundir la posibilidad de actuar mediante juicio político contra los ministros, ha sido la misma presidenta la que ha tenido que salir a calmar los ánimos e incluso a decir que hay que esperar cómo camina, cómo avanza todo. Mientras que la oposición no tiene ninguna facultad para detener
la embestida del oficialismo. Por otra parte, el mismo oficialismo está dividido en diferentes factores de veto, poderes de veto, que sí pueden significar una oposición, vamos a llamarla interna, que además aprovecha, insisto, este vacío de poder, que creo que empezamos a ver un poco en estos últimos días. ¿Cómo evaluarías entonces la manera en que Claudia Sheinbaum dirige la agenda mediática y política en el espacio de la mañanera? Ahorita mencionabas que encuentras en sus participaciones en estas conferencias, pues como un espacio como para contradecir lo que otros poderes están diciendo o como para intentar sobreponer su opinión sobre lo que se está diciendo. ¿Eso dirías que es un intento como de... Sí, intentar mantener su agenda a flote por encima de los intereses del resto del partido, ya sea a través de figuras importantes como Adán Augusto López o como de Monreal? Sí, es una forma al menos mediática de tratar de decir, de mantener que ella cuenta, digamos, con la misma... La voz cantante, ¿no? Exactamente, la estructura, ¿no? Si alguien dice algo, yo estoy diciendo otra cosa y obviamente públicamente nadie se va a referir en contra de lo que diga la presidenta. Públicamente, eso es obvio, pero eso es en la cuestión mediática, en las mañaneras, que además, para mantenerme en tu pregunta, tiene una dinámica distinta a la de López Obrador, mucho más cortas, mucho más especializadas y por lo mismo corte carismático de liderazgo con, diría yo, incluso menor capacidad de mantener la agenda, porque si bien puede decir, al menos hacia el interior de la coalición, cuál puede ser la línea que deben de seguir, no necesariamente esto resuena por completo en todos los medios de comunicación. Y creo que es algo que todos hemos visto, que los mismos medios de comunicación retoman todavía más lo que dicen actores como Ricardo Monreal, lo que dicen incluso actores como Fernández Noroña, el mismo Adán Augusto, los diferentes voceros y voceras que tiene el gobierno, a diferencia en el caso de López Obrador, que digamos toda la comunicación giraba en torno a lo que decía y podíamos pasar días debatiendo lo que dice en la mañanera. Claro, monopolizaba el micrófono y la agenda y la dictaba para el resto de los medios de comunicación y demás. ¿Sientes que Claudia no está logrando hacer lo mismo? Exactamente. Podríamos tratar de analizar cuál ha sido en los últimos días la agenda que ha impuesto Claudia Sheinbaum. Y en realidad lo que diríamos es que la agenda ha sido en torno a la reforma del Poder Judicial, en donde la voz cantante no ha sido la de ella. Ha sido por un lado los opositores, la de los ministros y ministras, y por otra parte los actores dentro del Congreso que insinúan, dicen cómo van a actuar y demás, ¿no? Entonces creo que ya de ahí entrada hemos tenido poco de qué hablar de lo que dice en la mañanera. Por poner un ejemplo, salvo las personas muy politizadas, quizás otros no nos podrían decir cuáles han sido los últimos 5 o 6 temas que ha anunciado Claudia Sheinbaum en la mañanera. Mencionabas hace rato a Monreal, pero también mencionabas a Adán Augusto. ¿Cómo ha influido su figura en particular en la agenda presidencial de este arranque de sexenio? Son dos figuras distintas. La de Adán Augusto, si bien me parece de manera, vamos a plantearlo como manera de performance, es una figura mucho más autoritaria, que tiene menores gestos de consenso, de escucha y que incluso parece gozar de sus mismos desplantes. Esto se puede ver en la votación que hubo justamente sobre la reforma al Poder Judicial, en donde de manera burlona destacó la ausencia de uno de los senadores, el caso del Movimiento Ciudadano, también la forma en la que fingió tener una llamada por teléfono con él y demás elementos que ha tenido. Por otro lado está Ricardo Monreal, que pienso que es una figura a la que no se le está prestando la atención debida. Si alguien probablemente tiene la capacidad de vincularse con los diferentes grupos que cuentan con representación en el Congreso, es decir, el Congreso hoy día tiene representación de grupos específicamente coludidos con poderes, vamos a llamarlos locales, e incluso algunos, vamos a ponerlo porque no hay manera de comprobarlo, pero que con sospechas de actividades al menos polémicas, vamos a dejarlo así. Si alguien tiene esa capacidad de diálogo y de intermediación, es precisamente Ricardo Monreal. Hay una foto, ojalá la pueda buscar la audiencia, que me parece que es un gran ejemplo, en donde va Ricardo Monreal tomado del brazo del líder del Senado del Partido Verde,
Y al lado de ellos está además el gobernador de San Luis Potosí y otros miembros, digamos, de la coalición. Y es un despliegue de poder, de tranquilidad, pero además justo de los diferentes interlocuciones y que están precisamente en el Congreso, probablemente a llamado de él, que nos haría pensar que más allá del performance, de lo que puede decir, la manera en la que se están moviendo los hilos desde el Congreso hacia estos poderes y diferentes correlaciones de fuerzas están muy vinculadas con Ricardo Monreal. Y aquí es en donde yo por eso pienso que es el propio vacío que ha dejado la presidenta de la República. Y esto además se manifiesta con la imposición que logró Ricardo Monreal. Yo planteaba que Ricardo Monreal cedió a su segundo al mando, Pedro Aces, para que pudieran estar dos personas más, una cercana a Claudia Sheinbaum, que es Alfonso Ramírez Cuellar, y una más cercana a Mario Delgado, que es Gabriela Jiménez, en las respectivas vicecoordinaciones. Pero posteriormente Ricardo Monreal se inventó una figura que no está en el reglamento, que es de operador político, para imponer a Pedro Aces, y Pedro Aces a su vez, desde esa coordinación inventada, impuso las 15 presidencias de las comisiones que le correspondían a Morena. Es decir, ni siquiera alguien como Ramírez Cuellar, que off the record plantea siempre que él es quien lleva la opinión de la presidenta al Congreso, pudo oponerse a esa fuerza. ¿Quién lleva dentro de la bancada la representación de todos los intereses de la presidenta? Ricardo Monreal dice que claro, que él hace todo lo que la presidenta le dice, pero cuando vemos la distribución de los poderes, pues nos queda claro que al menos la gente de la presidenta no lo está. Creo que ahí empezamos a ver estas diferencias entre los personajes que comentas. Y ahora, en ese mismo sentido, ¿cómo ves a los partidos aliados, como el Verde y como el PT? ¿Han sido un apoyo consistente o actúan con agendas propias? A veces sí, a veces no. ¿Cuál es tu evaluación? Yo pienso que particularmente el que tiene más fuerza, obviamente, es el Partido Verde. Porque además el Verde tiene la facultad de que en sus filas incorpora tanto a personajes con fuerte poder económico del interior de la República, como a familiares, personas cercanas de personajes de Morena, como a los priistas que para mantener, entre comillas, la superioridad moral del obradorismo, no les dieron candidatura a través de Morena, sino a través del Partido Verde. Y esto lo vuelve un aliado complejo. No es que sean los más rebeldes, pero sí a los que tienen mayor costo al momento de tratar. Y te comentaba la foto porque en un lugar en donde ha significado particularmente un intento, o al menos una muestra de contrapeso, ha sido precisamente en el Senado. Hace unos días justamente decían estar en contra de la propuesta de la supremacía constitucional. De ahí hubo todo un problema de si lo estaban apoyando o no lo estaban apoyando, impulsado por Velasco, que al final se terminó resolviendo, pero que causó al menos un poco de ruido en torno a la capacidad ahí de liderazgo de Adán Augusto para poder lidiar con esa coalición. En tanto, es algo que no ha ocurrido en la Cámara de Diputados, en parte porque pues digamos, hay más elementos a la disposición por simplemente la aritmética del Congreso, pero porque además es por todos sabidos que hay una vinculación mucho más cercana de este grupo con Ricardo Monreal. Entonces, particularmente el Partido Verde es un poder de veto muy costoso. Costoso, uno de dinero, pero también políticamente. ¿Quién le va a decir al hijo de Julio Scherer qué hacer? ¿Lo puede decir la presidenta? ¿Quién le va a decir a los priistas que vienen del peñismo, a Erubiel, a otros? ¿Qué les van a decir cómo actuar? ¿Lo va a decir la presidenta? ¿Puede hacerlo? ¿No puede hacerlo? ¿Cuáles son los acuerdos? Es complicado que la presidenta esté en todo al mismo tiempo. Yo sí veo que en medio de, vamos a llamar, el posible fin de la República tal y como la conocemos, están en juego la forma en la que estos grupos pueden ejercer realmente el poder. Y por eso señalaba, hasta el momento, no podemos decir que el factor que muchos decían, que era López Obrador, esté presente. Claro. No está, no se ha manifestado ni siquiera a través de sus hijos que han estado haciendo política como para ser factor de unidad, ¿no? Entonces eso pienso respecto al Partido Verde. Además de lo que acabas de mencionar y de la mención a Monreal, ¿dónde tendríamos que tener el ojo para entender cómo es que se va moviendo este Congreso morenista?
creo que particularmente en estos días, sobre cómo se va a aprobar o no lo que propone el ministro González Alcántara. Es una salida, obviamente no es una salida de, digamos, como lo que quisiera López Obrador, pero es una salida que le beneficia a Claudia Sheinbaum, en tanto que al final ella podría controlar a los ministros entrantes, una especie de cedillazo. Económicamente, por lo que ya se ha mencionado, le vendría mejor al país y habría suficiente tiempo para resolver varios problemas. Creo que hay una disputa no abierta, respetuosa desde luego a la figura presidencial, pero sí hay una disputa por el reacomodo de las fuerzas políticas de esta gran coalición y de sus poderes de veto para determinar el rumbo del régimen que comenzará su consolidación en el momento en el que pasemos este problema de la posible crisis constitucional y que se resuelva al final de cuentas qué pasa con la reforma al Poder Judicial. Hugo García Marín es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la revista Presente. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Más podcasts, música y radio en vivo en ibero99.fm.